¿cómo les va? Vamos a comenzar con la 7ª clase de Ministerio Pastoral. Ahora veremos el tema El pastor y la consejería. 10. El pastor y la consejería. El pastor se encuentra con muchas personas. Hay muchas personas que por fuera se ven bien, pero por dentro tienen muchas heridas. La tarea del pastor es cuidar sus corazones y ayudarles a restaurar. El pastor guía a la iglesia. Pero los destinatarios del ministerio pastoral son siempre cada uno de los individuos. Si el pastor siempre presta atención a los problemas de cada individuo, la relación entre el pastor y los creyentes se profundiza mejor. Los creyentes van a confiar sinceramente en un pastor así y lo van a seguir bien. El pastor Charles Allen Clark dijo lo siguiente: el contacto personal del pastor con el miembro de la iglesia es una oportunidad única para el crecimiento espiritual del creyente. Por lo tanto, el pastor debe darle importancia al tiempo de encuentro personal con los miembros de la iglesia. A través de ese momento, debe prestar atención a los problemas espirituales del individuo y darle el consejo necesario. Primero, veamos los requisitos necesarios para ser un buen consejero. 1 entre paréntesis, los requisitos necesarios para ser un buen consejero. La primera cualidad del consejero es poder escuchar bien al otro. A. Hay que escuchar bien al otro. El pastor se encuentra en una posición de enseñanza. El pastor predica desde el púlpito. El pastor enseña a los creyentes y los guía. Puede resultar que el pastor hable mucho. En una conversación, el pastor tiene la tendencia de convencer al otro en vez de entender su situación. Entonces no podrá prestar atención a las palabras de su interlocutor y no podrá entender su situación. Es muy fácil que el pastor, desde su posición, señale y reprenda las faltas del miembro de la iglesia. Esta actitud del pastor no es de ninguna ayuda para el miembro que está muy angustiado. Puede empeorar haciendo que el hermano esté profundamente decepcionado del pastor. La aptitud más importante que debe tener el pastor como consejero es escuchar bien las palabras de la otra persona. Los sermones y amonestaciones del pastor ya son suficientes con los que se dicen desde el púlpito. El pastor tiene que interesarse profundamente por la situación de los miembros de la iglesia, ser tolerante y paciente sin importar lo que digan.
En realidad, en la mayoría de los casos, con el solo hecho de que el pastor escuche atentamente, la consejería resulta ser muy eficaz. B. Hay que adoptar una postura correcta. Se trata de la postura corporal. El pastor no debe estar mirando un libro o diario durante la consejería, ni tiene que estar observando para otro lado. Estas actitudes de no prestar atención en la consejería no está bien. El aconsejado vino para consultar por un problema importante. Pero si el consejero adopta tales actitudes, hace que la persona que vino por consejo se sienta ignorado. El aconsejado querrá levantarse y retirarse, y no querrá hablarle de sus asuntos nunca más con ese pastor. Si ocurre esto, el pastor no podrá escapar de la reprensión del Señor por menospreciar la valiosa vida de un alma. El contenido de la consejería puede ser muy largo. El miembro puede repetir varias veces las mismas palabras mientras expone sus angustias. El pastor tiene que mostrar una actitud lo más seria posible al escuchar las palabras del aconsejado. El pastor tiene que mostrar simpatía por el creyente angustiado. C. Hay que respetar a todos sin discriminación. Como consejero, el pastor tiene que respetar a todas las personas por igual. El pastor tiene que estar consciente que todas las personas son valiosas ante Dios. A continuación, comentaré algo que ocurrió en la colectividad coreana radicada en Estados Unidos. Cierto anciano débil estuvo postrado en cama por una larga enfermedad. El anciano estaba demasiado fatigado física y anímicamente. El anciano tenía muchas heridas en su corazón. Más que nadie, él estaba en una situación de mucha necesidad del pastor. Pero el pastor no lo cuidó. Viviendo mucho tiempo en su región, el anciano se cambió de iglesias muchas veces. El anciano conocía a varios pastores, pero nadie se interesó en el anciano. En contraste a este anciano, había un hombre rico que padecía de depresión y permanecía solo en casa. Muchos pastores de la región lo visitaban. Este es un ejemplo vergonzoso de pastores que están discriminando al realizar la obra de Dios según la posición y condición de los miembros. Delante de Dios cada vida es valiosa. La gente del mundo prefiere a los ricos y admira a los poderosos. Pero el pastor tiene que respetar a todos por igual. El pastor no debe considerar con liviandad a los pobres y débiles.
El pastor no debe menospreciar ni siquiera a los niños. El pastor tiene que valorar y respetar a todas las almas compradas por la sangre del Señor. D. No hay que asustarse por las palabras del aconsejado. Sin importar lo que diga el aconsejado, el consejero no debe ni asustarse ni alterarse. Aunque haya escuchado algo escandaloso, no debe mostrarse alterado por las palabras del aconsejado. No debe mostrarse muy extrañado ante la confesión del aconsejado. Si el aconsejado siente ese ambiente, ya no querrá hablar más profundamente. También se pierde la confianza en el consejero. Por eso, sin importar lo que escuche, el consejero debe hacerle saber que le puede pasar a cualquiera. Pero hay que tener la precaución para no aceptar ni alentar las faltas del aconsejado. El pastor tampoco debe dar la impresión de minimizar el pecado. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El pastor debe comprender la situación del aconsejado y prestarle mucha atención, pero no debe tener una actitud de aprobación del pecado. Debe ser intermediario. Como consejero, el pastor tiene que poder indicar un plan de sanidad para el aconsejado. Pero en definitiva, el que sana y resuelve los problemas es únicamente Dios. Por eso, el pastor debe adoptar la actitud de un intermediario para que el aconsejado reciba la sanidad de Dios. Esta es la correcta actitud del consejero basado en la Biblia y guiado por el Espíritu Santo. El aconsejado es como un paciente, el consejero es como un enfermero y Dios es el médico. El enfermero tiene que prestar mucha atención para ver cuáles son las necesidades del paciente. El enfermero tiene que cuidar bien al paciente. Pero lo más importante es que el enfermero informe bien al médico la condición del paciente, para que reciba el tratamiento adecuado del médico. El pastor no debe caer en la autosuficiencia, creyendo que él mismo puede solucionar. El pastor siempre tiene que tener una actitud de rogar a Dios. A su vez, el pastor tiene que lograr que el aconsejado dependa más de Dios. El pastor tiene que ayudar para que el aconsejado busque la solución en la palabra de Dios, reciba el consuelo y fortaleza. Siendo el intermediario, el pastor tiene que empezar la consejería siempre con oración y finalizar también con oración.
tiene que garantizar los secretos del aconsejado. El pastor tiene que guardar estrictamente los secretos que llegó a conocer mediante la consejería pastoral y su trato con el miembro. Ahora vamos a considerar el propósito final de la consejería pastoral. 2 entre paréntesis. Propósito de la consejería pastoral. A. Hacerle entender la participación de Cristo. La gente siente que hay comunicación cuando se encuentra con alguien de su misma situación. Se pueden consolar mutuamente. Tienen la certeza de que al estar en la misma condición pueden entenderle mejor. Jesucristo, mejor que nadie, se compadece profundamente de nuestra situación y debilidades. Hebreos 4:15 dice que Jesucristo se compadece de nuestras debilidades. Compadecer significa que viene a nuestra condición, respira con nosotros y se coloca de nuestro lado. Compadecer significa entenderme desde mi lugar y me defiende. Que Jesucristo se compadezca de nosotros significa que vino a encontrarse con nosotros, descendiendo desde lo más alto hasta lo bajo de nosotros. Dios se vistió de naturaleza humana, descendió y vino a nosotros. Llega a ser nuestro amigo íntimo y vive con nosotros. Por lo tanto, la consejería pastoral tiene como propósito final que el aconsejado que sufre el miedo y la soledad descubra a Jesucristo que se compadece de él. Descubrir verdaderamente a Cristo y gozar de reposo en él es la verdadera solución del problema. B. Crecimiento espiritual. Si podemos crecer en la fe un nivel más, se resuelven la mayoría de nuestras angustias y preocupaciones. Por eso el pastor tiene que tener como meta que el aconsejado crezca espiritualmente. Si se trata de un hijo de Dios que cree en Jesús, Dios lo guiará progresivamente a ser un creyente pleno. En este sentido, los sufrimientos y pruebas para el creyente no son sólo simples tristezas, sino que tienen otro significado. A través de los sufrimientos y pruebas, Dios está probando personalmente a los creyentes, formándolos a ser personas de más plena fe. Basado en esta verdad, el pastor debe consolar y animar al aconsejado. Incluso los problemas y angustias del aconsejado son permitidos por el amor de Dios. Hay que guiar al aconsejado para que pueda aceptar con fe que finalmente aún los sufrimientos serán de gran beneficio espiritual. Yendo más allá de eso, el pastor debe guiarle para que sepa agradecer y glorificar a Dios, soberano absoluto, ante cualquier situación. Veamos ahora sobre los problemas prácticos de la consejería pastoral.
3 entre paréntesis, problemas prácticos de la consejería pastoral. En la práctica son muy variados los temas de consejería pastoral. En este momento vamos a considerar brevemente solo algunos temas. A. Problemas sobre la vida eclesiástica de la Iglesia. Los asuntos que más ocupan en la consejería pastoral son con respecto a los asuntos de la vida de la Iglesia eclesiástica de los creyentes. En especial, si la Iglesia es pequeña, se manifiesta mucho más las quejas de los creyentes sobre la vida eclesiástica. En estos casos, no hay que abandonar a los creyentes quejumbrosos. De lo contrario, las quejas irán en aumento y serán mala influencia para los demás, llegando a ser de tropiezo para la Iglesia. Antes de que el problema crezca más, el pastor tendrá que averiguar cuáles son las causas de las quejas del creyente, hablándolo aparte con el creyente. Si se trata de críticas constructivas, hay que aceptar las sugerencias. Pero si se trata de quejas que escandalizan a la Iglesia, hay que explicarle en qué está equivocado esa persona. Las palabras del pastor siempre deben ser con autoridad, pero sin atacar. El pastor tiene que usar un tono sereno para hacerle entender al creyente quejumbroso y a veces tendrá que amonestarle bien para que se esfuerce en pensar rectamente. Pero esta no es una labor sencilla. Es un problema que Dios tiene que resolver fundamentalmente. Si surgen miembros quejumbrosos en la Iglesia, el pastor debe orar más intensamente a Dios. El pastor tendrá que esforzarse en amonestarlos correctamente para que las quejas desaparezcan. En la vida de la Iglesia, muchas veces surgen también conflictos entre los miembros. En estos casos no se debe escuchar solamente a una parte. El pastor debe prestar atención a ambas partes en conflicto. Desde una posición neutral, el pastor tiene que amonestar basado en la Biblia. En este caso, es importante dar a conocer que el pastor no está de parte de nadie, sino que ama y cuida a todos los miembros. Por eso, ambas partes tienen que entender que el pastor está amonestando, no poniéndose de parte de nadie. El pastor tiene que amonestar basado en la palabra de Dios y lograr que ambas partes se sometan a Dios. B. Problemas familiares. La familia es un nido de felicidad, pero hay muchas familias que tienen muchos conflictos y problemas en sus relaciones. La proporción más grande de estos problemas tienen que ver con problemas matrimoniales. En estos últimos tiempos, los divorcios van en rápido aumento.
El rápido aumento de divorcios están provocando problemas no solo en las familias, sino también en las iglesias. Es difícil esperar correcta educación cristiana de los hijos en familias destruidas. Por eso, primero, el pastor tiene que educar bien a los miembros para afirmar la relación matrimonial, que es la base de la familia. Los conflictos matrimoniales surgen primeramente de las diferencias mutuas. Los integrantes del matrimonio provienen de diferentes contextos de crecimiento, nivel educativo, costumbres de vida, etc. Son muchas las diferencias. Pero sobre todo, la mayor diferencia tiene que ver con la expectativa de ambos. La pareja se casa cada cual con diferente expectativa del otro, pero cuando el cónyuge no satisface la expectativa deseada, se generan los conflictos. El pastor debe ayudar a reajustar las expectativas para que desechen las expectativas irreales y tengan una perspectiva realista. En muchos casos, los conflictos matrimoniales surgen a raíz de la falta de comunicación. Para superar esto, el pastor tiene que amonestarlos mediante la consejería para la madurez de carácter y espiritual de ambos. Luego están los conflictos matrimoniales que surgen de problemas económicos o violencia del marido. En caso de conflictos causados por evidentes problemas morales de una parte, el pastor tendrá que exhortar a la parte que tiene mejor fe y ayudarle a afirmarse mejor en la fe. Cuando la parte que tiene fe avanza hacia una mejor esperanza en Dios, podrá ser consolada en medio del sufrimiento. Si por la gracia de Dios la familia se mantiene en la gracia, también se resolverán los demás problemas. El pastor debe orar por esto, exhortarles y consolarles con la palabra de Dios. C. Problema de salud física y mental. Frecuentemente el pastor tendrá que visitar a los enfermos y esto deriva en consejería. Si los creyentes están enfermos físicamente y tienen que recibir algún tratamiento prolongado, en muchos casos no solo están mal físicamente, sino también espiritualmente. Al aconsejar a los pacientes, el pastor tendrá que enfocarse en el paciente. El médico está a cargo de curar la enfermedad y restaurar el cuerpo. Lo primero que debe hacer el pastor por el paciente es ayudarle a restaurarse en su salud espiritual. Aunque podamos sanarnos de la enfermedad física, nuevamente podremos contraer otra enfermedad. Al final todos vamos a morir. Por eso es importante que el pastor consuele a los pacientes
para que no se desanimen en medio de la enfermedad. Es importante hacer entender cuán agradecidos estamos por la gracia de la salvación y la bendición del reino de los cielos. En medio de una situación difícil, hay que procurar que tengan esperanza. En lo posible, el pastor tiene que memorizar la mayor cantidad de versículos, tiene que prepararse para usarlos apropiadamente en la consejería. Con esto finalizamos la 7ª clase de Ministerio Pastoral. Muchas gracias.